pudiese yo venir a hablar, no de mi libro, pues porque no tengo, pero yo lo que voy a hablar es de ciencia, de física. Estamos hablando de fantasía y de ciencia ficción. Bueno, yo... bueno, no sé, para que se me oiga. ¿Todo bien? O sea, luego lo importante es que se oiga un par de audios, unos cuantos audios que hay, pero ya está. Pues bueno, yo voy a hablar de ciencia, voy a hablar de física, voy a hablar de relatividad. Y es que resulta que, bueno, que hace 90 años se estuvo por aquí visitándonos, y resulta que además que bueno, la relatividad ha servido como inspiración para bastantes novelas de ciencia ficción, algunas más acertadas que otras, hay que decirlo, en general no muy acertadas. No muy acertadas en cuanto al respeto de la ciencia en las novelas o las películas. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco de repaso sobre algunas de las películas o series de ciencia ficción en las cuales aparecen conceptos de relatividad y vamos a ver hasta qué punto eso sería o no sería ciencia o no es ciencia. Bueno, como comentaba, pues con Albert estuvo visitando España en 1923, visitó pues, Barcelona, Zaragoza, Madrid, algunos pueblos alrededor, Toledo también, y bueno, pues un poco a la hora de pensar cuál podría ser un tema acertado en el cual hablar de ciencia dentro de las jornadas de este fin de semana, pues bueno, la excusa perfecta es que estuvo aquí en España hace justo 90 años, pues vamos a hablar un poquito de relatividad. Primero necesitaremos un par de conceptos para poder justificar, poder argumentar hasta qué punto las películas o las series se lo hacen bien. Entonces, bueno, todos sabemos un poco, nos suena el hecho de que, bueno, los negros y viajes en el tiempo y qué pasa con el tiempo, qué pasa con el espacio. De hecho, la relatividad lo que pretende, o lo que hace, es describir el espacio y describir el tiempo en según qué situaciones que son muy poco intuitivas. Y el hecho de que fuesen poco intuitivas es lo que hizo que no se descubriese hasta hace algo más de 100 años la teoría de la relatividad. De hecho, entre 1905 y 1915 fue cuando se desarrolló toda esa teoría. Hay dos conceptos clave que tenemos que tener presentes para poder ir a ver una película o leer una novela de ciencia ficción donde haya relatividad, que son conceptos de medidas. En relatividad, en física lo que hacemos es medir, básicamente. Hacemos medidas y de esas medidas intentamos pues, extraer información sobre cómo se comporta la naturaleza. Pues en relatividad se miden básicamente dos cosas, el tiempo y el espacio. Porque resulta que las medidas de tiempo y de espacio no son las mismas para todo el mundo, sino que depende de la velocidad con la que nos estemos moviendo, que esas medidas pues, van a ser unas o van a ser otras. Por ejemplo, si nosotros nos estamos moviendo a altas velocidades, pongamos en un tren a altas velocidades, por ejemplo, si consideramos que este tren de aquí abajo pues, está en reposo en la estación y este pasa a altas velocidades respecto a nosotros que estamos en la estación, luego vamos a ver que se va a contraer en la dirección del movimiento. Y esto no es ningún artefacto, esto sí no es ciencia, esto es realmente las propiedades del espacio, las propiedades del tiempo, cuando alguien se está moviendo a velocidades relativistas. Por relativistas estamos hablando, pues, comparables a las de la luz. La luz viaja a 300.000 km por segundo, pues estamos hablando de velocidades que nosotros no vamos a alcanzar, que el ser humano no ha alcanzado ni alcanzará todas, ni va a llegar a alcanzar. Vale, esto es una de las primeras cosas que ocurren, que las cosas se contraen mucho. Otra de las cosas que ocurren es que el tiempo ya no transcurre al mismo ritmo. El tic-tac de los relojes es diferente si estamos en el tren que va rápido o en el tren que está en la estación. El mismo reloj no es un problema mecánico, no es un problema de la estructura de la materia, es un problema del tiempo en sí, que transcurre más lentamente si estamos viajando a altas velocidades. Es decir, que si cogemos ahora para ir de Valencia a Madrid, los relojes, nuestros relojes encima del AVE irán un poquitín más lento. Obviamente no lo vamos a medir porque 300 km por hora no tiene nada que ver con 300.000 km por segundo, pero sí que son unas medidas que se pueden hacer, que se han hecho y que realmente eso es lo que está ocurriendo. En nuestra vida cotidiana no lo experimentaremos, pero bueno, en los laboratorios de física, donde se aceleran electrones a velocidades casi la de la luz, ahí sí que se tiene que tener en cuenta para poder hacer los experimentos y entender realmente qué es lo que está sucediendo. ¿Vale? Bueno, pues con estos dos conceptos vamos a meternos pues, en algunos pequeños ejemplos que nos ha dado la literatura y las novelas y el cine de ciencia ficción. Y el primer ejemplo de la literatura lo encontramos en Don Quijote de la Mancha, faltaría más, donde resulta que, ahora voy a leer un párrafo, un pasaje del libro, donde resulta que pues a mí automáticamente se me enciende la bombilla de ostras, esto parece relatividad, ¿no? Porque comenta lo siguiente. A ver, dice, yo no sé, señor Don Quijote, cómo vuestra merced en tan poco espacio de tiempo como A, que está allá abajo,
haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto, resulta que Don Quijote está en una cueva. ¿Vale? Ha descendido unos cuantos metros, está en una cueva y Sancho Panza se ha quedado arriba. ¿Cuánto que bajé?, preguntó Don Quijote. Poco más de una hora, respondió Sancho. Esto no puede ser, replicó Don Quijote, porque allá me anocheció y amaneció, y tornó a anochecer y amanecer 3 veces, de modo que, a mi cuenta, 3 días he estado en aquellas partes remotas escondidas de la vista vuestra. De verdad debe decir mi señor, dijo Sancho, que, como todas las cosas que le han sucedido son por encantamiento, quizá lo que a nosotros nos parece una hora, debe de aparecer allá 3 días con sus 3 noches. Así será, respondió Don Quijote. Es decir, bueno, aquí hablan de encantamiento, pues yo con mi espíritu científico intento buscar una explicación científica, a ver si esto es posible. Resulta que Sancho Panza se ha quedado aquí arriba en la superficie y Don Quijote ha profundizado, o sea, se ha metido, se ha entrado en la Tierra, con lo cual resulta que como la Tierra está rotando alrededor de su eje, resulta que la velocidad de Sancho Panza es mayor. Ostras, a ver si aquí hay fenómenos relativistas que pudiesen explicar este pasaje de Don Quijote en la cueva de Montesinos. Claro, si Sancho Panza va mucho más deprisa, para él el tiempo va mucho más lento. Mientras que Don Quijote está más dentro, viaja a una velocidad inferior, por lo tanto el tiempo para él va más rápido. Por lo tanto, sí podría ser que Sancho Panza hubiese experimentado una hora, mientras que Don Quijote hubiese experimentado 3 días. Obviamente, si nos podemos hacer números que no cuadran en absoluto, faltaría más. El hombre pues, ha descendido miles de metros y bueno, y obviamente el tiempo transcurre igual. Es decir, sería un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, parece que tenemos aquí pequeños resquicios o indicios de que a lo mejor algo estaba intuyendo Don Quijote y no todo era fantasía, sino que a lo mejor había algo de ciencia detrás. Bueno, vamos ya a un clásico del cine, como es El planeta de los simios, donde resulta que ya en 1968, que es la película, resulta que en los primeros 20 segundos hay una explicación de un concepto relativista que está bien hecho. Vamos a escuchar esos 20 segundos y luego veremos si hasta qué punto está bien hecho o si no lo está del todo. Este será mi último informe antes de que lleguemos a la producción. Hemos colocado los dispositivos automáticos y estamos a merced de los computadores. Mis compañeros duermen profundamente dentro de las cámaras. Yo me acostaré enseguida. Dentro de una hora hará 6 meses que partimos de Cauca. 6 meses en el profundo espacio. Es decir, según el sistema solar. Según la teoría del Dr. Hartley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años, en tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Bueno, pues aquí Charlton Heston está en la nave, está en el año, lanza la nave en el año 72, nos lo muestran aquí y resulta que él ha vivido 6 meses en la nave mientras que la Tierra ha transcurrido 600 años. Vale, pues esto no es ciencia ficción, esto es real, esto es simplemente relatividad especial. Comenta algo de un tal profesor Hansel, que no sé quién es. Yo conozco al profesor Einstein, no al profesor Hansel, podrían haberlo dicho, no lo dicen, bueno, no sé cuáles son los motivos en la película, pero realmente eso es una descripción correcta de un fenómeno relativista, la dilatación temporal. Lo que no está tan bien logrado son las imágenes. Realmente, si nosotros nos moviésemos a altas velocidades en una dirección, lo veríamos todo distorsionado, de manera con cierta simetría esférica, es decir, veríamos cómo se curva todo de esa manera, no se verían esas manchas luminosas de colores que nos muestran, pero bueno, aparte de eso, el concepto importante está muy bien descrito. No solo presentar ecuaciones en las ponencias, pero siempre que hablo de relatividad no puedo contenerme de demostrar esta ecuación de aquí. Que esta ecuación lo que nos dice es qué relación hay entre el tiempo en la nave y el tiempo en la Tierra. Ahí tenemos, bueno, tipo de tren, da igual si es tren o es una nave, el tiempo en la nave no es igual al tiempo en la estación, está multiplicado por algo. Por lo tanto, ya de entrada sabemos que el tiempo no es el mismo. ¿Y por qué está multiplicado? Hombre, pues por una raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada es 1 menos la velocidad de la nave de la velocidad de la luz. Vale. Lo que haya dentro de una raíz cuadrada tiene que ser positivo. Si es negativo no tiene solución, si es una cosa imaginaria que no podemos medir físicamente, por lo tanto tiene que ser positivo. Y lo que tenemos dentro de la raíz es 1 menos algo. Claro, para que sea positivo, si es 1 menos algo, ese algo tiene que ser más pequeño que 1, porque si es más grande que 1 sería negativo, no nos sirve. Por lo tanto, ese algo que viene aquí, como tiene que ser más pequeño que 1, y ese algo es la velocidad de la nave de la velocidad de la luz,
para que al hacer una división salga más pequeño que 1, el numerador tiene que ser más pequeño que lo de abajo. Por lo tanto, automáticamente me está saliendo que la velocidad de la nave nunca puede ser la velocidad de la luz, siempre tiene que ser más pequeña. Con lo cual ya estoy viendo una restricción. Nada puede ir más rápido que la luz, ni siquiera los neutrinos, como ya se comprobó. Vale, pues esta ecuación lo que nos está diciendo es bueno, que el ritmo no es el mismo en la nave y en la Tierra, y nos dice exactamente cómo cambia el ritmo de un reloj respecto al otro. Vale, pues con esta ecuación podemos hacer unos cálculos, ¿no? Porque en la película nos dicen 6 meses, nos dicen 6 años, vamos a ver a qué velocidad va la nave, vamos a ver cuánto se está dilatando el tiempo en este caso. Vale, si ponemos números, nos hablan de 6 meses en la nave, de 700 años en la Tierra. Resulta que el tiempo va 1400 veces más rápido en la Tierra que en la nave. Eso significaría estar volando al 99,99997% de la velocidad de la luz. La ciencia, la física, la naturaleza lo permite. Otra cosa es que permita a una persona ponerse de 0 a esa velocidad en tan poco tiempo. ¿Qué aceleración tiene que soportar esa compresión? Bueno, podemos hacer cálculos sencillos, si la aceleración no es más que la velocidad dividida entre el tiempo, el ritmo al que gana velocidad, pues llegamos a que tiene que soportar una aceleración de dos veces la aceleración de la Tierra durante 6 meses. Claro, significa que el salto objeto va a pesar el doble de lo que pesa durante 6 meses. Y tiene, 6 meses, y tiene que soportar ese peso. Toda su vida, esos 6 meses van a transcurrir pesando el doble. El ser humano no puede aguantar esto, ni salto objeto tampoco. Un ser humano podemos estar acostumbrados a una G, podemos soportar 2 y 3 Gs durante unos intervalos de tiempo muy cortos, podemos estar muy fuertes y soportar un poquitín más, pero resulta que nuestro cuerpo es muy delicado y nuestro cuerpo tiene partes sólidas, partes líquidas que reaccionan con diferentes inercias, lo cual significa que podríamos tener serios problemas si estamos 6 meses a 2G, puesto que nuestros fluidos pues, estarían continuamente, nos costaría bombear, es decir, realmente tendremos problemas muy serios de salud. Pero ya aquí he hecho un cálculo demasiado light, porque resulta que si la dilatación temporal depende de la velocidad, cuanto más rápido más se dilata el tiempo, si estoy acelerando al principio la velocidad es pequeña y luego es grande, por lo tanto aquí no lo he tenido todo en cuenta. Bueno, haciendo bien los cálculos resulta que la aceleración a la que tiene que soportar son 18 Gs, que eso ni 2 años, ni un minuto, ni 2 segundos lo podría soportar, ni nosotros ni Charles Gs. Por lo tanto, a ver, la idea está muy bien descrita y es brillante que expliquen esto en una película, pero claro, los números no cuadran, habría que haberlo hecho de otra manera, con lo cual supongo que hubiese afectado un poco al argumento y se hubiese perdido un poco la gracia de la película. Pero bueno, por lo menos la explicación está bien hecha, aunque los números no. Bueno, como estamos en, creo que hace 75 años, pues se publicó el primer número de Superman, vamos a hablar también de Superman, donde Superman en la película, la primera película, la del año 78, bueno, él es un extraterrestre que viene de otro planeta y sus padres lo lanzan hacia la Tierra y durante el viaje pues le van enseñando cosas. Y esto nos ayuda a calcular más o menos cuánto tiempo ha tardado Superman en llegar a la Tierra. Vamos a ver la escena en la cual explican el viaje y en el cual va viajando Superman. ¿Esta que está bajita? Bueno, a lo largo de esta escena se va escuchando de fondo cómo va aprendiendo historia de la Tierra, va aprendiendo, le hablan de Einstein y le comentan que atravesará 6 galaxias. Claro, atravesar 6 galaxias, es decir, porque en un planeta muy lejano, resulta que en su galaxia no hay otro planeta mejor y lo tienen que dilatar a 6 galaxias de distancia y que traerlo a la Tierra. Así que es un poco triste de cara a nuestro vecindario galáctico.
Pero claro, si hablan de Einstein, es porque Einstein ya ha pasado, es decir, cuando lo lanzan, ya se conoce la teoría de la relatividad, porque están hablando de Einstein. Por lo tanto, si más o menos transcurre desde 1905 hasta la película, pues podemos, hay números redondos, hablar de 80 años, resulta que, claro, Einstein descubre la relatividad, esa señal viaja, llega a su planeta, se entera de que Einstein ha descubierto la relatividad y luego lanzan al chiquillo. Más de 40 años no puede haber transcurrido porque si hay 80 años desde que Einstein descubre la relatividad, no puede hacer más de 40 años que lancen al chiquillo hacia la Tierra. Claro, si la Vía Láctea mide unos aproximadamente 100.000 años luz y estamos hablando de unas 6 galaxias, pues supongamos que la distancia más o menos recorrida es de 450.000 años luz. ¿A qué velocidad tiene que circular? Bueno, esto es un pequeño mapa representando dónde están las galaxias más cercanas. ¿Vale? Estos son 100.000 años luz, el diámetro de la galaxia, y bueno, las distancias obviamente son superiores al diámetro de una... O sea, la distancia de la galaxia es superior al diámetro de una galaxia. Bueno, pues si ponemos números y dividimos el espacio que recorre entre el tiempo que tarda, pues estamos hablando de que va a unos 11.250 veces la velocidad de la luz. Si es así, si realmente viene de una galaxia lejana y tiene que atravesar esas 6 galaxias para llegar a la Tierra, con lo cual, obviamente, habrán aprendido relatividad, pero no la han entendido en absoluto a la hora de hacer esta película, por lo menos. Un poco más adelante, el Lex Luthor, el malo malísimo, también hace sus pequeños cálculos y hace la siguiente deducción. No sé, vamos a ver si conseguimos. Antes trozo, se ha oído la materia. El volumen del hipertensión está al máximo. Antes, la música antes se oía bien, pero... Da igual, nos dices tú lo que nos resuelva, pero ya está. Lo haremos así. Bueno, de hecho lo tengo anotado después, o sea que... Por eso, bueno. Va. Lo hemos visto la película. Sí, ¿no? Bueno, ahorita lo siguiente. Oye, pues que si el planeta Krypton estalló en el año 48, pues que calculan que tardó 3 años en llegar a la Tierra. Hacen sus propios cálculos y resulta que, bueno, en este caso es peor todavía, 150.000 veces la velocidad de la luz. Es decir, que la película de Superman, pues hombre, puede ser más o menos divertida, etcétera, y pasas un rato chulo, pero que relatividad no se puede aprender en absoluto a través de esta película. Al contrario, tendrían que apuntarlos ellos a estudiar un poquitín de relatividad. Podría ser que dices, ostras, no, que Superman ha envejecido 3 años porque iba a altas velocidades, pero en realidad en la Tierra han pasado más años, a lo mejor se estaba refiriendo a eso. Pero igualmente, si en la Tierra han pasado 40 años y Superman, como iba a altas velocidades, el tiempo se ha dilatado y ha vivido solo 3 años, pues estamos hablando de más de un 99% de la velocidad de la luz. La energía necesaria para poner una pequeña nave de, pongamos, media tonelada con el niño dentro a estas velocidades, pues estamos hablando de un 6 seguido de 20 ceros de julios, es decir, estamos hablando de más de 100 billones de kilotones, lo cual es una energía brutal que obviamente no se ve de dónde la estén extrayendo. Es decir, que bueno, que la película está más o menos bien, la relatividad está en absoluto está bien. Bueno, vamos a otra escena. Aquí
así que, bueno, el sonido es lo de menos porque nos van a enseñar un mapa. Otra película esta es un poquitín más moderna, pero aún así parece que la relatividad sigue siendo su asignatura pendiente, que es Spaceship Troopers del año 97, en lo cual pues, bueno, nos describen una situación bélica, ¿vale? Comenta pues, que aquí está la Tierra y aquí está Clentapo. Clentapo es un sistema donde hay unos bichos muy malos que nos quieren aniquilar, que está rodeado de un cinturón de asteroides y cogen estos asteroides y nos lo van lanzando. Aquí está Clentapo, aquí está la Tierra. ¿Y qué hacen? Pues nos están lanzando y hay que destruirlos, obviamente, porque son malos. Entonces mandamos ahí a los marines en sus naves potentes y van a aniquilar a estos bichos y retransmitemos, obviamente la CNN o la cadena que sea está transmitiendo en directo, así son las noticias. Vale. Más o menos este es el mapa de la galaxia, aquí está la Tierra, aquí está Clentapo. Ya he comentado antes que el diámetro de la galaxia son unos 100.000 años luz. Si son 100.000 años luz, redondeando, que no hagamos números complicados, de aquí a aquí, pues supongamos que es la mitad de la distancia, es decir, unos 50.000 años luz. Claro, si estamos a 50.000 años luz, significa que la luz necesita 50.000 años sin ir de un sitio a otro. Si están enfadados con nosotros, será por algo que hicimos hace 50.000 años, porque ellos nos han declarado la guerra. Vale. Pero, claro, porque la luz tiene que ir de la Tierra hasta ellos, pero si resulta que nosotros sabemos que están enfadados es porque la luz ha tenido que volver, la información hemos tenido que ver que están enfadados, por lo tanto están enfadados por algo que hicimos hace 100.000 años. Hace 100.000 años aquí, obviamente, no había nada que se pudiese detectar. De hecho, no se puede detectar lo que ocurre en un planeta. Ahora se va a lanzar un satélite de aquí a 4 o 5 años para detectar el James Webb, que va a buscar vida fuera del sistema solar, pero no va a haber los planetas, va a haber la composición química de la atmósfera de estrellas, de planetas que estén a 10, 100 años luz de distancia, no a 50.000 años luz de distancia, es decir, no tiene ningún sentido. De hecho, por mucha civilización que hubiese o por grandes ciudades que hubiesen, en aquella época las cabañas que podían construir, si eran de arcilla, pues eso no se puede distinguir, incluso ni desde la luna se podría distinguir realmente que hay o que deja de haber. La Gran Muralla China no se ve desde el espacio, los astronautas no la ven, los astronautas lo que ven son los campos de los invernaderos que hay en Almería, que esos son plásticos que reflejan mucho la luz, eso sí se ve desde el espacio, pero la Gran Muralla China no se ve, o sea que mucho menos desde Clentapo vernos a nosotros y enfadarse por algo que hiciésemos nosotros hace mucho tiempo. Bueno, vamos a volver a Superman, la película del 79, que creo que antes había puesto el del 78, pero me había equivocado. Una escena impactante, impresionante para mí, yo cuando la vi de pequeño yo creo que me marcó, que es hacia el final de la película, después del terremoto. Esto es fantástico porque para solucionar los problemas, si he cometido un error nuevo, voy a volar, voy a frenar la Tierra y voy a hacer que rote en sentido opuesto. Vaya. El amor, es que el amor... Sí, pero el problema es que la energía que necesita para hacer eso, claro, si quieres hacer rotar la Tierra en sentido opuesto, ¿cómo lo vas a hacer? Él no la está empujando, ¿qué hace? Vuela por la atmósfera, con lo cual está empujando el aire, está calentando el aire rozará la Tierra, es decir, antes de que se ponga a dar la vuelta, ya habría vaporizado completamente toda la Tierra. Servirían océanos, serviría absolutamente todo, es decir, que no tiene ningún sentido. Pero igualmente, resulta que el hecho de que la Tierra rote en un sentido o en otro no tiene nada que ver con el tiempo. Tenemos, por ejemplo, que Venus que rota en el sentido opuesto y el tiempo allí no va hacia atrás. O tenemos a Urano que está tumbado respecto al eje, al plano de la eclíptica, donde se mueven los planetas y ahí el tiempo no está parado. Se han mandado sondas y han funcionado igualmente. O sea que... muy complicado, ¿eh? La verdad es que la idea no sé a quién se le ocurrió, pero pues no sabían cómo acabar la película y venga, vamos a hacer esto como... Sí, muy romántico, el amor lo puede todo, pero las leyes de la naturaleza, el amor está ligado a las leyes de la naturaleza, lamentablemente. Bueno, otra de las películas que ya se ha convertido en un clásico a la hora de hablar de viajes en el tiempo es Regreso al futuro. Regreso al futuro tenemos aquí a... Eso es, a ver, vamos, siéntate, eso es, ya está, así, quieto. Así, eso es. Toma nota de que el reloj de Einstein está perfectamente sincronizado con mi reloj de control. ¿Comprendido? Bien, entendido, ¿no? Bien. Pues esta frecuencia de Einstein. Observa, sí.
Si mis cálculos son correctos, cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora, vas a ver algo acojonante. Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Mandy, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios está? La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verá, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro. 1 minuto en el futuro, para ser exacto. Y precisamente a la 1:21 nos alcanzaremos a él y a la máquina del tiempo. ¡Cuidado! Bueno, lo lanzan al futuro, 1 minuto al futuro. ¿Se puede viajar al futuro? Sí, se puede viajar al futuro. Ya en la planeta de los signos ya vimos que se puede viajar al futuro, pero no de forma, no de golpe, sino de forma paulatina. Ahora estamos viajando al futuro a una velocidad de 1 segundo por segundo. Si fuésemos a Madrid, de Valencia a Madrid en el AVE, pues iríamos al futuro un poquito más despacio, que no lo podríamos medir, porque iríamos un poquito más despacio, pero no va a ser nunca un salto de golpe. De hecho, se han hecho experimentos, se han lanzado aviones a altas velocidades, estamos hablando de 900 km por hora, velocidad de crucero, y se ha medido que realmente uno llega antes y otro llega más tarde. Es decir, uno ralentiza, se desincroniza, uno viaja más rápido y otro baja más despacio. Por lo tanto, si uno se planta en mañana, en vez de tardar pues, 86.000 segundos que dura un día, pues tarda 85.000 segundos, ha vivido menos, ha viajado unos cuantos segundos al futuro, pero de forma suave, no de forma brusca. Bueno, hasta ahora me he estado metiendo un poco con estas películas. Bueno, Planeta de los Simios también hemos hablado bien de ella. Ahora vamos a ver de la serie de Stargate SG-1, que, bueno, ahí han descubierto pues, una puerta estelar, es decir, una especie de agujero de gusano que te conecta con diferentes puntos de la galaxia, lo cual es fantástico. Te metes aquí en ese agujero aquí en la Tierra y apareces de repente en otro planeta. No describo muy bien cómo funciona, no me voy a meter con eso, pero resulta que, aparte de que se pueda o no se pueda hacer un agujero de gusano, resulta que, bueno, se van encontrando en segundos capítulos con diferentes situaciones donde aparecen los agujeros negros, situaciones donde hay campos gravitatorios intensos. Hasta ahora solo he hablado de velocidades. Si vas muy rápido, viajas al futuro o el tiempo se ralentiza. ¿Qué pasa con los campos gravitatorios? Pues los campos gravitatorios también tiran, también ralentizan el tiempo. Es decir, si nos movemos, si estamos, por ejemplo, muy cerca del centro de la Tierra o cerca de un campo gravitatorio intenso, el tiempo va más despacio. Es como si la gravedad frenase el tiempo. Si estamos altas, estamos a determinada altura, el tiempo va más lentamente. De hecho, eso se utiliza en los satélites, en los GPS. Es importante tener en cuenta el efecto relativista para hacer pequeñas correcciones y hacer que los GPS funcionen bien, puesto que las velocidades de los satélites y el campo gravitatorio del satélite es diferente del de nuestro coche, de nuestro móvil. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Son pequeños cambios que son importantes. Vale, pues en esta serie, salvo el tema este de si hay los agujeros de gusano son o no son posibles, hay cosas que están muy bien cerradas. Por ejemplo, esta de aquí. Quisiera confirmar. Aquí en este capítulo resulta que una de las puertas estelares, cuando han hecho el viaje, han ido a parar un planeta que estaba cerca de un agujero negro. Y este campo gravitatorio se transmite a través del túnel y llega a la base. La base, es decir, la puerta estelar está en una mina bajo tierra y pues estos ahora están en un coche en la superficie, ¿vale? Y claro, si dentro hay un campo gravitatorio intenso, el tiempo tiene que verse afectado. Quisiera confirmar nuestra hipótesis. Ahora sabemos que el comando Stargate sufre lo que llamamos una dilación del tiempo. El tiempo está transcurriendo más lentamente en las instalaciones que en la superficie. Eso explicaría el problema con las comunicaciones. Sí, señor. Y de acuerdo con la relatividad, solo hay dos cosas que puedan causar este efecto: velocidades cercanas a la de la luz o una gravedad extrema. Hace aproximadamente 10 minutos establecimos contacto visual con un planeta o muy cercano al horizonte, resultante de un agujero negro. Y dado que el tiempo está más o menos detenido en el otro lado, no han podido desconectar el Stargate. Era nuestra hipótesis y hemos contado con algunas horas más que ustedes para pensar sobre esto. Le pondrá en contacto con el presidente a bordo del avión, señor. Bueno, aquí se habla del tema de que en el ejército domine la relatividad general, que no sé hasta qué punto es cierto o no. La explicación es correcta, es decir,
los que están en la mina han encontrado, están en contacto con un planeta cerca de un agujero negro, y los que están arriba disponían de más tiempo. ¿Por qué? Pues porque el tiempo pasa más rápidamente arriba que abajo, por lo tanto, mientras que abajo han pasado 10 minutos, arriba disponían de un día y medio para pensar y ver qué es lo que deducir y llegar a la conclusión de qué es lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, en este capítulo sí que lo han tenido bastante bien en cuenta. Es decir, el reloj que está cerca del campo gravitatorio va más lento que el que está aquí arriba, que está lejos del campo gravitatorio, va más deprisa, por lo tanto, aquí pueden transcurrir 3 horas mientras que aquí solo han transcurrido 10 minutos. Otras cosas es si nos ponemos a hacer los números. Claro, el campo gravitatorio tiene que ser exactamente brutal y obviamente se notaría en toda la Tierra, pero bueno, si somos benévolos y no nos ponemos a hacer números, la explicación es correcta esa. Para poder solventar el problema y cerrar la puerta, pues se ocurre, ¿qué se le ocurre siempre a Hollywood? Pues poner una bomba. Pues la bomba lo solucionan todo, arrancan la Tierra, volatilizan un cometa, pues ponen una bomba para arreglar el problema que tienen y ahora es cuando les traen la bomba. Los trajes os ayudarán a tolerar la gravedad a medida que descendáis. ¿Dónde está? Están modificando la carga para que se ajuste el espacio. Nos la traerán en aviones de trajes. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Bueno, señor, con un poco de suerte, unos 5 minutos. Te has repuesto muy deprisa. Has pasado varios. El viaje en avión dura 5 minutos, visto desde ellos. El tipo estaba herido, entonces pues, se ha repuesto muy deprisa, sí, se ha repuesto, disfrutó varios días, les trae la bomba, ha ido a la otra ciudad, la trae. Bueno, realmente, si fuese un campo gravitatorio de tal manera, pues bueno, serían conversaciones lógicas y razonables. La cuestión es que ahora ellos están ahí cerca, para todos el tiempo va más lento, aunque ellos no lo notan, nunca lo van a notar. Es decir, si nosotros vamos en una nave a altas velocidades y el reloj para nosotros va muy lentamente, nosotros no lo vamos a notar, nuestra vida va a ser absolutamente normal y corriente, pero desde fuera va a ver cómo para nosotros todo va mucho más lento. Que de hecho eso es lo que se ve aquí en esta escena. Parece moverse muy lenta. Desde nuestra casa. ¿Vale? Han tirado unos cables, están bajando para dejar la bomba allí y son unos 20 metros y aquello se terraniza, van poco a poco y se ve cómo se mueve lentamente porque el tiempo cerca del agujero negro se va ralentizando tanto que los movimientos se hacen muy despacio, muy lentos. Parece moverse muy lenta. Desde nuestra casa. Capitán. Bueno, parece que va aumentando la intensidad del campo gravitatorio y es capaz de mover una silla. Claro, la cuestión es, estos están aquí de pie tranquilamente, mientras que los que están a 10 metros, el suelo está allí, porque es ahí donde están cayendo. Resulta que el campo gravitatorio es suficientemente intenso como para desplazar una silla, pero ellos, si no ven la silla, tampoco lo notan. Es decir, parece que hay una cierta selección. A ti te afecto y a ti no te afecto del campo gravitatorio. Todos notamos, todos los que tenemos masa, pues notamos que el campo gravitatorio seamos una silla o seamos una persona. Vale, esta escena de aquí es también de Stargate, pero es de Stargate Atlantis. Aunque creo que bueno, algunos capítulos se lanzaban los dos Stargates, y estos ya transcurren en el espacio, no tienen por qué estar en la Tierra, y esta nave pues está en el espacio, y resulta que bueno, que tienen un problema con un agujero negro, y hay efectos relativistas de por medio y están bien tratados. Mantenga la órbita a una distancia segura. Los motores futuros preparados. Es una verdadera pasada, ¿crees? Sí. El agujero negro. Lo que está haciendo se llama disco de acreción. Materia atrapada en un poco de gravedad. El cambio puede ser lentamente. Pero es una pasada. Bueno, esto de aquí sí que es la representación, o sea, todo lo que se ve brillar en realidad no es un agujero negro, el agujero negro está aquí en medio, es materia que va cayendo. De hecho, normalmente una de las maneras de detectar un agujero negro es por su efecto en su entorno. Es decir, si tenemos un agujero negro y cerca hay una estrella, va a ir
es aspirando materia de la estrella, es decir, le va a ir robando materia, esa materia va a caer a altas velocidades, con mucha aceleración, se va a calentar y va a emitir mucha luz. Entonces eso es lo que se va a ver, el disco de acreción de toda la materia que está cayendo en el agujero negro. Una vez que cae dentro ya no se va a ver nada. Y a veces incluso se emiten, hay emisiones de rayos X debido a los campos magnéticos y las altas temperaturas. Sí, esa es cómo se suele representar. Pues tenemos aquí el agujero negro, la materia va cayendo siempre en forma de espiral, no suele caer en línea recta porque ya detrás hay un cierto movimiento que te obliga a que caiga de esta manera, por lo tanto va a ir cayendo. Aquí parece que luego vaya a caer hacia abajo, lo cual no tiene sentido, caer en línea recta. Claro, aquí el defecto es que cuando dibujamos en una hoja de papel de 2 dimensiones, intentamos representar algo que son 3 dimensiones, es complicado. Entonces, pues parece que sea el desagüe que hemos quitado el tapón y esté cayendo todo hacia allí. No es que caiga hacia abajo, no, el agujero no es ahí, no es abajo, pero bueno, más o menos la descripción es correcta y bueno, se les puede perdonar el pequeño defecto de la imagen, pero sí que realmente la explicación, la descripción está bien. Non va per mí porque vos fuera la cara. Es un efecto causado por el agujero negro del Black. Bueno, que sea más o menos repelente científico no es significativo de los científicos, pero sí. Resulta que aquí, en la gran nave, luego hay otra, una nave pequeña que está más cerca del agujero negro, por lo tanto, la señal que sale de la otra nave que se acerca al agujero negro tiene que viajar por el espacio y llegar a nosotros. Y esa luz, la señal es una onda electromagnética, es luz, se ve distorsionada debido a que tiene que escapar del campo gravitatorio. De alguna manera va a perder energía, la velocidad de la luz va a ser siempre la misma, pero el hecho de perder energía se va a transformar en que va a cambiar la frecuencia. Si cambia la frecuencia, en este caso, al perder energía, se va distorsionando. Si encendiese una bombilla azul, esa luz azul tiene, los fotones son azules, tienen más energía que los rojos, por lo tanto, a la hora de escapar perdería energía y podríamos verlo rojo. Entonces diríamos, hombre, mira, ha encendido la luz roja, eso significa tal cosa, y en realidad ha encendido la luz azul. Lo que pasa es que se ha transformado por efecto gravitatorio, va robando energía a la luz que se escapa. O sea que, y como la señal, el sonido, va dentro de esa señal electromagnética, va modulado, pues obviamente todo va más ralentizado. Y de hecho, en uno de estos capítulos que he mostrado, al principio, lo que ven, o sea, están los 6 anillos de emisión, están en el planeta, mandan señales, están con la cámara de vídeo y nosotros lo ven, pero de repente les llega una lluvia, una carrera de hormigas, ¿no? Todo borroso, ¿no? Claro, llega todo borroso porque en realidad está llegando tan lentamente la información que lo que tienen que hacer es luego pasar la película mucho más rápido para ver lo que está ocurriendo realmente. Es decir, que el hecho de que se vaya ralentizando todo, en vez de mandar la señal, por ejemplo, pues a 24 o 25 frames por segundo, pues lo está mandando mucho más lento, por lo tanto la información no viene al ritmo al que tiene que venir para que se pueda entender. Y obviamente si estamos hablando de cine, de ciencia ficción y estamos hablando de relatividad, pues no podía faltar Star Trek, donde ahora vamos a ver una escena, está en inglés, pero bueno, la he más o menos subtitulado, donde aquí no es que aparezcan fenómenos relativistas, pero sí que aparecen científicos y donde están discutiendo o están haciendo lo que hacen los físicos muchas veces, que es jugar a cartas simplemente, pero obviamente no pueden dejar de relacionarlo todo con la ciencia. No sé si habéis visto este capítulo, es probable que sí. Es en el que Data, Star Trek, la nueva generación, Data, pues con el simulador de la nave, pues lo que hace es traer a Newton, a Einstein y a Stephen Hawking, teniendo en cuenta que Stephen Hawking ya debe estar muerto por aquella época, y pues se ponen a jugar a las cartas. But then I said that frame of reference, the perihelion of Mercury, would have processed in the opposite direction. Stephen Hawking, bueno, está contando un chiste científico obviamente que tiene que ver con la relatividad. Why is music, Dr. Hawking? You see, Sir Isaac, joke depends on an understanding of the relativistic curvature of space-time. If 2 non-inertial reference frames are in relative motion... Do not patronize me, sir. I invented physics. The day that apple fell on my head was the most momentous day in the history of science. Not the apple story again.
That story is generally considered to be apocryphal. What? How dare you? Perhaps we should return to the game. Now let's see whether you raise Mr. Vapor, which means that the bet is 7. Volviendo a la partida de cartas, a ver, para que se equivalgan bien, sí. The bet is 10. Can't you do simple arithmetic? I don't even know why I'm here in the first place. What is the point of playing this ridiculous game? When I play poker with my shipmates, it often appears to be a useful forum for exploring the different facets of humanity. I was curious to see how three of history's greatest minds would interact in this setting. So far, it has proved to be most illuminating. And coffee. Can we get this over with, please? It's your bet. I raise 50. Rust, I fold. I fold as well. The uncertainty principle will not help you now, Stephen. All the quantum fluctuations in the universe will not change the cards in your hand. I call. You are bluffing, and you will lose. Rolling again, Albert. Obviamente colocar a Einstein, Newton y Stephen Hawking, teniendo en cuenta que Stephen Hawking está vivo y era el que estaba allí, pues obviamente tiene que ganar la partida de póker de Stephen Hawking, ¿no? Pero bueno, todos los sitios que aparecen, todas las referencias a ciencia, pues por un lado está Einstein, que no le gustaba la física cuántica y le dice, no, las fluctuaciones, no cuentes con las fluctuaciones cuánticas de Stephen Hawking que no te van a ayudar. Bueno, ya he entrado dentro un poco de la manera de pensar de Einstein, y al contrario que la de Stephen Hawking, que sí que ha utilizado la mecánica cuántica y la ha intentado unificar con la relatividad y, de hecho, pues bueno, el intentar pensar qué ocurre a nivel cuántico cerca de un agujero negro, pues ha echado bastante luz sobre cómo se comportan o cómo deben ser los agujeros negros. La manera de la personalidad que muestran de Newton, de una persona realmente muy seria y distante, pues bueno, parece ser que era así como era el gran genio. Y bueno, y el toque de humor también de Stephen Hawking, que bueno, es bastante cachondo, o sea, tanto haciendo referencias a ciencia como no. Y bueno, esto era todo lo que quería explicar un poquitín, hacer un pequeño repaso sobre conceptos de relatividad general y especial en la ciencia ficción, que hay muchísimos, pero hay ejemplos en el cine y en la literatura un montón. Hay novelas muy interesantes, hay esta novela como El huevo de dragón, que hay que leérsela con calma, ¿no? Porque ahí se puede... yo cuando la leí, menos mal que sabía relatividad, porque creo que algunas cosas no las hubiese entendido de otra manera, pero bueno, aquí los ejemplos que he sacado no han sido los que mejor la cuidan, salvo los de Stargate, pero bueno, igualmente, aparte de eso, las películas y series son estupendas. Muchas gracias por vuestra atención. Quería hacerte una pregunta con respecto a la escena de Superman. Y es que ayer, curiosamente, en la conferencia de Agustín Jaureguita sobre la Anacronópete, que es una máquina del tiempo de la ciencia ficción española, el sistema que utilizaba, nos comentó Agustín, que era el mismo que utiliza Superman, de hacer girar al revés. Pero no era como una casa, una especie de máquina del tiempo, casa gigantesca de 3-4 pisos, y este era el sistema. Bueno, estaba el escritor en el siglo XIX, mandaba a una familia del siglo XIX muy típica, bueno, no estuvo, pero
Era por preguntarte, el sistema ese no se podría utilizar en ningún caso. No, de hecho, a ver, en temas de cómo construir una máquina del tiempo, hay científicos que han hecho trabajos muy serios y que han dado con la receta para construir una máquina del tiempo. Para construir una máquina del tiempo necesitas primero, hemos de creer que hay pequeñas fluctuaciones cuánticas a una escala que no somos capaces de ver, que producen pequeños agujeros de gusano ellos solitos. Primero nos tenemos que creer esto. Segundo, necesitamos una máquina que eso lo amplíe en un factor de 10 a la 30, es decir, unos 100.000 billones de veces. Una vez que tenemos hecho eso, tenemos que coger el extremo de ese agujero negro, el agujero de gusano, llevárnoslo a otro sitio y para que se mantenga estable tenemos que meterle materia exótica que no existe en el universo. Es decir, la ciencia no permite fabricar una nave en el tiempo. Ahora bien, si tuviésemos esos ingredientes que no existen o no se han encontrado en la naturaleza, sí se podría construir y sería estable. Lo único que no podríamos viajar en el tiempo más atrás de la fecha de fabricación de esa nave. Es decir, vamos a aprovechar el hecho de que el tiempo va más rápido en un sitio que en otro y conectar esos dos puntos. Pero digo, hace falta materia exótica, hace falta una máquina que amplíe por varios órdenes de magnitud pequeñas fluctuaciones cuánticas que no se sabe cómo hacer y hace falta que realmente esas fluctuaciones cuánticas existan, que todavía tampoco se ha visto ni se ha podido comprobar. O sea, de momento la ciencia no va muy a la par de eso. Siempre hay la ciencia un paso por delante, eso sí. No veo capaz de hacer una pregunta. Bueno, sí, voy a hacer una pregunta. ¿Me puedes explicar exactamente qué son los agujeros cuánticos o mini agujeros negros? Porque lo he visto, lo he utilizado eso, bueno, lo he utilizado y acabamos, no lo voy a hacer. Sí, eso tiene que ver, incluso está relacionado con Stephen Hawking. Un agujero negro, Stephen Hawking en el año 74 se dio cuenta de que los agujeros negros no son negros, son grises, emiten luz. Porque si tienen partículas virtuales, la mecánica cuántica lo que dice que el vacío no está vacío. Hay partículas que aparecen y desaparecen. Entonces, si esas partículas aparecen y desaparecen cerca del horizonte de sucesos, unas pueden caer mientras que las otras escapan. Con lo cual, si tú estás fuera, lo que vas a ver es que estás emitiendo luz. Aparte de otros fenómenos cuánticos que permiten que se escapen cosas del agujero negro, pero son se puede escapar dentro de unos límites cuánticos. Claro, cuanto más grande sea el agujero negro, más difícil va a ser. Pero si el agujero negro es pequeño, es comparable a partículas, va a ser más fácil que se escapen. Entonces, hay unas teorías que todavía están por comprobar, que predicen el hecho de que se pueden fabricar agujeros negros minúsculos, pero al ser tan pequeños se van a evaporar. Se van a evaporar porque todo lo que lo contiene se va a escapar fácilmente, puesto que la mecánica cuántica a esos tamaños lo permite. De hecho, hay gente que espera en el CERN, en el acelerador de partículas, cuando lo vuelvan a arrancar en 2015, fabricar agujeros negros minúsculos. ¿No se han fabricado? No, todavía no se han detectado que se Leí que sí le han conseguido o lo probamos. No, hubo una polémica de que había que se oponía que se abriese el acelerador pensando que se fabricaría un agujero negro y automáticamente pensaba agujero negro astronómico se va a traer a la Tierra. No, son unos agujeros negros microscópicos que se van a evaporar. No los vamos a ver lo que emitan esos agujeros negros. Si realmente se fabrican y se detectan, pues habrá unas teorías con ciertas dimensiones y simetrías que serán correctas y otras no. Pero es el hecho de que cuanto más, la propia teoría que predice que se fabriquen, que aparecerán, te dice que se van a evaporar. De hecho, la cantidad de radiación que emite un agujero negro es inversamente proporcional al tamaño. Cuanto más grande, menos emite, cuanto más pequeño, más emite. Claro, cuanto más emite una cosa, más caliente está. Por lo tanto, son agujeros negros minúsculos, pero muy calientes. Se evaporan instantáneamente y veremos pues, lo que están emitiendo los electrones o todas las partículas que se fabrican. Bueno, yo, Andrés, soy de la opinión de que están manejando teorías con relación a la manipulación particular. Y yo creo que soy ingeniero y hacer problemas para el mundo y yo soy de la teoría, también, de puesto a teorizar, de que muchas veces este tipo de cosas de los aceleradores de partículas no se saben bien lo que va a pasar. Todos son teorías y especulaciones. Yo te la sensación de que la puede guiar. La puede guiar y lo más grave ya ha ocurrido.
y es que se estropea el acelerador. Eso es lo más grave que puede ocurrir con un acelerador. Vamos a ver, ese acelerador está enchufado a la corriente, pensémoslo de una manera ahí, está consumiendo energía. Lo más grave que puede hacer es, o sea, la energía que tiene ahí es la que está suministrando la red, tampoco es tanta. Y de hecho estamos hablando de energías brutales, pero estamos hablando de pocas partículas. Claro, cuando dicen que van a simular el origen del universo, claro, el origen del universo, ahí la cantidad de materia que había era exagerada, pues lo van a hacer con muy poquitas partículas. Es decir, van a conseguir que esas pequeñas partículas se comporten como se comportaron en el origen del universo. No hay tanta energía. De hecho, la energía, ¿dónde va a parar? Pues a los campos magnéticos, para mantener las partículas, a enfriar el tubo, porque debe estar muy frío, porque tiene que haber un vacío extremo, pero que pueda ocurrir algo que nos pueda repercutir. O sea, lo que puede ocurrir es que se estropee y que no podamos seguir investigando porque cuesta mucho la reparación. Hay una película, ¿cómo se llama? The Hole, creo, pero esta no la he visto, que creo que un científico en Holanda fabrica un agujero negro y empieza a tragárselo todo y tal. Eso no puede ocurrir porque si tú quieres fabricar un agujero negro que se trague algo, necesita una cierta masa. Y esa masa viene de la energía, es igual a energía al cuadrado, por lo tanto, esa energía va a venir del consumo eléctrico. La energía que tenemos en el consumo eléctrico no va para tanto, no disponemos de tanta energía. De momento no sabemos, no sé si de aquí a 100 años se sabrá o no se sabrá, pero hoy por hoy no se sabe. Pero cuando has hecho que a particular lo que ha consumido la luz a veces, bueno, se prevé que va a suceder una serie de cosas. Cuando la bomba atómica se preveía, al final es una locura se libera a romper. No, a ver, la liberación de energía que se produce no se sabía tampoco que iba a producirse eso. Bueno, se imaginaban que sí. No, se sabía bastante la cantidad de energía que iba a salir de ahí. Obviamente, pues claro, antes había muchas cosas, factores de segundo orden que no se conocían. Igualmente, claro, que haya muchas teorías, claro. Hasta ahora se han hecho experimentos que se han clasificado pues, un cierto nivel de observaciones. ¿Qué hay más allá? Pues hay teorías que tienen que ser consistentes con todo lo que hay y que intenten predecir algo. Entonces, claro, según las hipótesis de qué es lo que ocurrirá, pues tú vas a tener unos resultados u otros en las hipótesis. Entonces la idea es, vamos a hacer experimentos para ver qué hipótesis son correctas y cómo es la naturaleza o cómo deja de serlo. Pero en ninguna de las teorías hay cosas absolutamente exóticas ni catastróficas en absoluto. Bueno, cuando salieron los de los neutrinos más rápidos, hubo manos que levantaron, no, yo ya lo había predicho. Bueno, sí, pero bueno, eso no es nada catastrófico. De todas formas, como sabes tú, los no somos tan listos, como somos aquí en España, que están lejos, pues si pasa algo, pues le pasa a ellos. No, está lleno de españoles aquello, el norte está lleno de españoles, sí, bueno, de todas partes. La central nuclear está en Francia, bueno, está en Francia y aquí, pero... ¿Te parece que todo...? Sí, no, el acelerador... No se va a abrir una tercera, cuarta, quinta dimensión. No, que va. De hecho, las dimensiones que serían compatibles con el universo que tenemos no son dimensiones comparables con las nuestras, sino que son dimensiones más complicadas de ver y hace falta mucha energía para ser capaz de verla. Lamentablemente. No te está dando que me está fastidiando. No, la faceta litera. No, al contrario. No, al contrario, no. O sea, son ideas para adelante. Para mirarlo todo ya, y esto ya no tiene razón. Donde se hace los frutos, no se cachen de la. No, pero bueno, la ciencia da mucho juego y aunque yo creo que pueden intentar ser un poquito respetuosos y dar más juego todavía. Y echar más juego. Hablábamos de ciencia, pues de ciencia tiene que haber una ciencia. Si puedes organizarla, aunque no la quiera, pero si puedes hacer algo que sea creíble o por lo menos. Pero yo creo que está bien. Un poco no sé el punto, ¿no? Alrededor de la Tierra que vaya a hacer. Hombre, eso sí, eso para ti está muy bien. Mola más no haber matado a la tonta y no tener que resucitarla. Mola más haberla matado y poner a una más guapa en el siguiente. Bueno, también. No, pero yo creo que justo el saber dónde se está haciendo investigación hoy en día es lo que creo que puede dar mucho pie a imaginar que ocurrirá de aquí a 50 años, ¿no? Pues se están fabricando materiales invisibles, se están haciendo terapias para curar dolores con la luz, se están haciendo cosas Por horribles. ejemplo, lo que utiliza Dan Brown en el Ángeles y demonios. De la antimateria, eso se lo saca de ahí. No os creáis esa película. A ver,
la idea es buena porque dices, ostras, es antimateria. La antimateria resulta que en el universo hay materia, nosotros estamos hechos de materia, pero se puede fabricar antimateria. La particularidad es que tienes un electrón y un antielectrón, los pones y se transforman 100% en energía. Es genial para fabricar energía. Vamos a coger una antipiedra, la unimos a una piedra y tenemos energía para España para un siglo. El problema es que no tenemos esas antipiedras. Se fabrican en los aceleradores de partículas antimateria. Claro, en la película van a hacer, roban la antimateria, pero claro, ¿dónde te llevas la antimateria? Está hecha de antiátomos. Te la pones en una botella que está hecha de átomos. Pero no, en la película se inventan algo de magnéticos. Igualmente, la cantidad de antimateria que se ha fabricado en los últimos 50 años en el CERN no da para calentar un café. O sea, es poca, es mucha porque son muchos años, pero estamos hablando de puñados de partículas. Nosotros estamos hechos de... aquí hay 1 billón de billones de átomos. Claro, si estamos hablando de que se han fabricado miles o 1 millón de antipartículas, eso no va para absolutamente para nada. O sea, se está fabricando y sería estupendo poder disponer de ello, pero lamentablemente no es así, por lo menos hoy. Pero podéis imaginar lo que ocurriría quizá de aquí a 60 años si viniese algún cuerpo. El problema es que si viene algo del universo, que está hecho de antimateria, el universo no está tan vacío. Y claro, que viaje por el espacio sin chocar con nada, pero podría ser que viniese un antimeteorito que no se sabe de dónde viene, que está hecho de antimateria y que es estupendo poder coger trocitos de antipiedras para obtener materia. Obviamente lo hubiésemos tenido que ver, porque a la que venga en el universo hay átomos de hidrógeno en el espacio, si chocan con ese antimeteorito veríamos un pequeño destello de luz, pero oye, no sería imposible del todo que se hubiese estado viajando y no sabemos quién lo ha fabricado o de dónde viene. Sería una opción para fuente de energía. Permíteme una broma. Sí. Yo compro la antimateria con mi Se crea mucha energía, ¿no? Se crea energía, pero no os desintegráis. No, menos mal. Por favor, no empieza a hablar de eso. No. ¿Qué opinas de la teoría? Obviamente, cuando hablamos de viajes en espacio hablamos de dos teorías, ¿no? Lo de la velocidad de la luz y lo de volar el espacio. Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Es factible eso? Bueno, se dice de todo, ¿no? Uno dice que sí, que no. Sí, o sea, de hecho, la película de Conta, la novela de Conta, de Carl Sagan, él se puso a hablar con un colega suyo de estudiar la relatividad para que le prestasen una solución científica a eso. Y bueno, y a partir de ahí surgió los agujeros de gusano. Claro, los agujeros de gusano no se han encontrado, es una solución matemática. Claro, hay una teoría de la relatividad que es matemática y que le dice que eso lo permite, pero claro, una cosa que lo permite es otra cosa que esté en la naturaleza. En principio eso podría, pero no existe. Igualmente, las propias teorías que han dado lugar a ver que es un agujero de gusano dicen que son inestables. Si son inestables no te sirven. Para que sea estable necesitas materia exótica, es decir, una materia que repela, que mantenga el agujero de gusano abierto. Si fuese así, sí lo podrías utilizar. Que es lo que había comentado antes de cómo fabricarlo. Claro, fabricarlo, pero si existe, lo único que necesitas hacer es poner una materia exótica, que no sabemos lo que es, para que esté abierta. Porque si es inestable, a la que te metas un electrón o metas un dedo, se desintegra y aquello ya no te sirve ni a ti ni a nadie. Pero bueno, esa es una manera. Pero tienes que inventarte la materia exótica. Sí, sería eso. De hecho, no es más que eso, son pequeños atajos que nos cuesta visualizar, pero aquello de la hoja doblada, pues un símil bastante acertado. Luego también está la teoría de la hora. Vale, lo ir estirando lo que utilizan en el warp, ¿no? De los de Star Trek. Sí, en principio eso no violaría la relatividad. Ahora bien, ¿de dónde sacas energía para distorsionar el espacio-tiempo? ¿Quién distorsiona el espacio-tiempo? Una estrella. Claro. El condensador de flujo. El condensador de flujo. El condensador de flujo que puede deformarlo para que te pueda mover. Claro. Sí. Siempre yo que he visto documentales de leído sobre el tema, yo creo que siempre ha sido un problema de energía. Que no somos capaces de producir esa energía. Entonces, si fuésemos capaces de producir algo imposible, bueno, de momento se podría hacer. Si tuviésemos la energía suficiente y supiésemos deformarlo, pues si tú puedes deformar el espacio-tiempo de tal manera que sea el espacio-tiempo que se mueva y tú estás encima, en principio no estarías violando la física. Otra cosa es que sepas controlarlo, pero bueno, una novela tienes que acabar de controlar, ¿no? Pero sí. Claro, eso sería para poder viajar por la galaxia tranquilamente.
verdad, leí también otro que hicieron un entrevista, de hecho lo hicieron en España y en Canarias, que no sé si es cierto porque no se quede en todo el internet, que construir te lo va a aportar. Sí, Eso es cierto. se teletransporta, pero no se teletransporta materia. O sea, es un teletransporte de información, pero no es decir, tú no puedes coger un átomo de aquí que desaparece de la pantalla. Lo que tú tienes es unos estados cuánticos, una situación en la cual tú tienes un átomo con unas propiedades que tú no sabes cuáles son. Y tienes dos átomos que están entrelazados, ¿vale? Que comparten información y los separas. ¿Vale? Tú no sabes qué información tienen, son como dos gemelos que los separas y los pones a 100 kilómetros de distancia. Vale, entonces, yo tengo uno y tú tienes el otro, y yo estoy aquí, y yo a uno mío le lanzo otra partícula para ver lo que le pasa. Yo, si quiero saber en qué estado está, tengo que mirarlo, para mirarlo tengo que lanzar una partícula para que rebote y sacar información. Automáticamente, cuando yo he perturbado mi átomo, el tuyo se perturba instantáneamente, más rápido que la velocidad de la luz. Pero tú no sabes lo que pasa. O sea, no te puedo pasar la información instantáneamente. Entonces, yo te digo, oye, he hecho el experimento y a mí me sale A. Tú haces el experimento, te sale B, entonces ya tienes la información entera, tienes las dos informaciones. Cuando se habla de teletransportar en ciencias, se está teletransportando estados cuánticos, ¿vale? Que es un poco que no le gustaba a Einstein, es decir, que tú tienes unas partículas que no están definidas. Tú no sabes si está hacia arriba o hacia abajo. Perdón, me equivoco, no es que no lo sepas, no está ni hacia arriba ni hacia abajo. Imagínate que tienes un cubilete con un dado, lo tengo así, pues miro, es el 6, el 1 o el 3. Si cojo el cubilete y me pongo a quitarlo, ¿en qué estado está el dado? En ningún estado. No está en los 6 estados a la vez, porque lo estoy agitando. Vale, pues esos dos átomos están así, son dos dados agitándose continuamente. Así es como se comporta la naturaleza. No está bien definido. Cuando yo lo miro, automáticamente es como tirar el dado. Tiro el mío y el tuyo también. Más rápido que la luz. Y entonces yo digo, oye, a mí me ha salido 6. Si tú miras el tuyo, vale, a mí me ha salido 3, por lo tanto saco la información que tenga que sacar. Pero no se teletransporta materia, no se puede. Deberían llamarlo, como le puso su descubridor teórico Einstein, que le llamó acción fantasmal a distancia. Acción fantasmal a distancia, sí. Es una acción fantasmal a distancia. Lo que pasa es que la cuántica lo permite, pero sí. ¿A raíz de eso se ha investigado algún tipo de sistema de comunicación a distancia instantánea? Sistema de comunicación a distancia, sí. Instantánea no. Segura. Sistema de comunicación segura a distancia. Instantánea no se puede. Instantánea sí que estarías violando la relatividad, porque la información viajaría más rápido que la luz y no puede. De hecho, tú lo que haces es perturbar instantáneamente los dos estados, pero no estás transmitiendo información. La información la transmites luego llamas por teléfono y dices, a mí me ha salido esto. Ah, pues yo con tu información y la mía ya sé cuál es el mensaje. Digamos, el decir, a mí me ha salido cara, significa, este es el código para interpretar lo tuyo. La pregunta se refería, a raíz de eso, una vez pudiese descifrar ese código, sí. Si yo perturbo de una determinada manera, a ti te va a perturbar de esa forma. Entonces, si inventamos un sistema de descodificación o tal, instantáneamente tú recibirías la información que yo... No hay más... Eso es la pregunta. Sí, no se puede. O sea, la propia mecánica cuántica que te está permitiendo este juego no te permite transmitir información instantáneamente. O sea, lo que sí te permite es transmitir el código, pero no el mensaje. O el mensaje, pero no el código. Es decir, yo cuando perturbo, yo tengo la información, la tengo en el átomo perturbador. Y yo quiero transmitir la información de mi átomo perturbador. Pero los resultados pueden ser muchos. Entonces tengo que llamarte para decirte que me ha salido bien, pero yo no sé lo que me va a salir, a priori no lo sé. Porque está dado en el aire, no sé lo que me va a salir. Por lo tanto, es un canal muy seguro, porque solo tú y yo tenemos los átomos en cuestión, nadie más los tiene, pero si yo no te digo lo que me sale a mí, yo no lo sé de antemano, no lo puedo saber. Sí, cuando hablas de información de un átomo, sí. ¿qué es exactamente la información? El estado energético, o cómo está rotando, o la polarización. Por ejemplo, la polarización si es hacia arriba, hacia abajo, puede ser unos y ceros. Con unos y ceros codificas lo que quieras. Lo que pasa es que, bueno, hay más parámetros, es decir, es más rico que unos y ceros, hay más parámetros cuánticos que se pueden utilizar. Hablamos de la ciencia y supongamos que se rompe la barrera de la velocidad del sonido. De la luz. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias si fuésemos más rápido que la luz? Pues podrían, a ver, diríamos, por un lado, si tú vas más rápido que la luz, Para electrocardio.
Imaginemos que lo Sí, sí, podemos, sí, sí, que lo podemos Es verdad que la controlar, que lo materia podemos- se convierte en energía. Pero entonces no hay velocidad límite en el universo. No, no hay velocidad límite. Supongamos que eso es cierto. Cambiaría algo, desplazaríamos algo. No, serían más consecuencias del hecho de causa-efecto. Serían, tú podías moverte, o sea, no siempre, pero según como. O sea, en la relatividad lo que está comparando es, yo estoy quieto y tú estás moviéndote, vemos una cosa los dos, tenemos que ponernos de acuerdo. Mi reloj mide lo que me mide y el tuyo lo que mide. ¿Vale? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Claro, según hacia dónde vayas y a la velocidad a la que vayas, podría ocurrir que, podría darse el caso en que yo disparo y le doy a una diana, que tú pienses que primero le doy a la diana y luego disparo. Cosas de este estilo. Lo que podría ocurrir, pero el universo es un principio que, bueno, o sea, como es absolutamente imposible, pero bueno, si damos por supuesto que se puede, catástrofes más allá de inconsistencias de estas, quizás es lo que habría que pensar hasta qué punto no se podría ir a un sistema de referencia en la que piensas que primero se acaba el universo y luego empieza el universo, con lo cual se podría dar bastante por. Por eso yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que yo la memoria bastante decían que cuando se superaba la velocidad de luz según la medida de que la materia se convertía en energía, por eso no se podía ir a más de la velocidad de la luz. No, lo que pasa es que esa raíz cuadrada aparece en el denominador y a la que tú vas subiendo de velocidad, no, te vas acercando, pero cada vez necesitas más y más y más. Para subir un 1% la velocidad necesitas una cantidad de energía brutal. Y el 1% siguiente es muchísima más, o sea, va subiendo de forma exponencial. Nunca vas a poder porque necesitarías infinita energía. Nunca puedes llegar. Puedes acercar lo que quieras, pero nunca puedes llegar. Y si existiesen partículas que viajan más rápido que la luz, les pasaría lo mismo. Nunca podrían romper la barrera, siempre tendrían que estar más rápidas que la luz. Pero nunca podrían, ya les pasa lo mismo. Llega un momento que nunca llegan ni a la luz. Vale, bueno, pues muchas gracias, no sé, estupendo. Este debate. Damos paso a la siguiente ponencia.